Capítulo 16. Las habituales tormentas, acompañadas de fuerte lluvia, aparecieron pronto esta vez. La ventolera que azotaba la isla lo llenaba todo de arena. Durante esa época me preparé otro vestido, pero la mayor parte del tiempo lo pasé fabricando una lanza especial para atacar a los pulpos grandes. Había visto fabricar este tipo de venablos a mi padre, porque siempre me gustó observar su trabajo mientras preparaba armas, lanzas, arcos y flechas, aunque en realidad no presté la atención debida para aprender su técnica de fabricación. De todos modos, recordaba el aspecto que tenía y cómo solían usarlo en mi tribu. Gracias a esos recuerdos, y tras muchas horas de trabajo y otras tantas equivocaciones, pude finalizar la dichosa lanza. Trabajaba sentada en el suelo, con Rontu a mi lado, y las tormentas sucediéndose unas a otras, mientras el viento gemía alrededor de mi refugio. Quedaban aún 4 colmillos del elefante marino, y aunque los fui rompiendo en el intento de construirme una buena lanza, logré salvar el último, que fue el que sujeté al extremo de un palo aguzado. Hice luego una especie de anillo y lo aseguré en dicho extremo. En él puse la punta que iba unida por una larga cuerda hecha de tendones retorcidos. Cuando se lanzaba el venablo y éste penetraba en la carne del pulpo, la punta se soltaba del palo propiamente dicho, que quedaba flotando en el agua mientras la usada punta continuaba unida a una cuerda que antes se ataba uno a la muñeca. Era una lanza sumamente apropiada para tal tipo de operación, puesto que podía arrojarse desde cierta distancia. El primer día de primavera bajé a la caleta del coral llevando mi nueva arma. Sabía que acababa de empezar la primavera porque al amanecer de esa jornada el cielo estaba lleno de bandadas de pájaros emigrantes. Eran pequeños y negruzcos, y solamente aparecían volando por encima de la isla en esa época del año. Llegaban del sur y se detenían un par de días buscando su alimento por los barrancos. Más tarde, todos juntos emprendían otra vez el vuelo rumbo al norte. Rontu no vino conmigo a la playa porque le había dejado salir de la cerca, y cuando me puse en marcha, camino del mar, todavía estaba fuera de casa. Los perros salvajes se acercaron a menudo durante todo el invierno a la valla que protegía mi cabaña, y él no les prestó atención. Pero en cambio, desde la noche anterior, después de que se fueran los animales salvajes, Rontu no había abandonado la cerca. Gemía recorriéndola de un lado a otro sin cesar. Me empezaba a preocupar su extraña actitud, y cuando no quiso comer, le dejé salir al exterior. Recorrí la playa dispuesta a salir de pesca. Empujé la canoa para meterla en el agua, y una vez embarcada, remé en dirección al arrecife, donde estaba segura de encontrar al pulpo. El agua tenía la misma transparencia que el aire. Abajo, a mucha profundidad, las hierbas marinas se movían, como si una brisa tibia las agitara. Entre ellas iba deslizándose el pulpo con todos sus tentáculos alerta. Me hacía feliz volver de nuevo al mar después de las tormentas invernales, sobre todo pensando en la eficacia de mi nueva lanza, que empuñaba con firmeza. Pero mientras perseguí la mañana entera al pulpo gigante, no dejaba de pensar en Rontu. Todo estaba a mi favor en aquel momento, y por tanto debía sentirme feliz. Sin embargo, no me encontraba a gusto. ¿Regresaría a casa o pensaba reanudar la vida anterior en compañía de sus salvajes camaradas? ¿Acaso iba a convertirse nuevamente en mi enemigo? Sabía que ni siquiera entonces podría matarlo,
después de haber sido mi buen compañero y amigo. Cuando el sol estaba alto, oculté la canoa en la cueva que habíamos encontrado, porque nos acercábamos a la época en que solían aparecer los aloitianos, y con 2 pequeñas lubinas que había lanceado, algo que no pude hacer con el pulpo gigante, trepé acantilado arriba. Hubo un momento en que pensé trazar un sendero desde la cueva a mi cabaña, pero acabé por cambiar la idea, por temor a que pudiera verse desde un barco o por cualquiera que recorriera el promontorio. La subida era muy empinada. Al llegar a la cumbre me detuve para respirar hondo. La mañana estaba tranquila, y los únicos ruidos que se oían eran los producidos por unos cuantos pajaritos que saltaban de arbusto en arbusto, coreados por los gritos de las gaviotas a las que desagradaba la presencia de esos extraños. Luego pude oír el ruido de un combate entre perros. Llegaba de muy lejos, quizás desde el barranco. Haciendo el arco y unas cuantas flechas, salí a toda velocidad en dirección al sitio donde procedía el ruido. Bajé por el sendero que llevaba al manantial. Por toda esa zona abundaban las huellas de perros, especialmente en torno a la fuente. Entre ellas identifiqué las de Rontu, que eran más largas. Había otros rastros cruzando el barranco, que terminan en el mar. Cuando estaba identificándolos, oí de nuevo el distante sonido de la lucha. Crucé con dificultad el barranco, limitada como estaba por el arco y las flechas. Al cabo llegué al sitio en el que el barranco se abre, formando un prado que está justo al borde de un pequeño farallón. Algunas veces, y en época de verano, tiempo atrás, había vivido por esa zona gente de mi tribu. Recolectaban mariscos en las rocas y los consumían allí mismo, dejando los caparazones vacíos amontonados hasta formar unos montículos sobre los cuales se depositó la tierra y creció la hierba, así como una planta de hojas gruesas que nosotros llamábamos guapán. En el montículo, sobre la hierba y rodeado de plantas, estaba Rontu. Se hallaba frente a mí, dando la espalda al acantilado. Tenía delante, constituyendo un medio círculo, a la manada de perros salvajes. Al principio supuse que lo habían acorralado contra el farallón y que se disponían a lanzarse sobre él, pero pronto observé que 2 de aquellos perros estaban un tanto separados del resto, entre sus compañeros y Rontu, y que ambos tenían el hocico bañado en sangre. Uno de ellos era el líder, que había ocupado el puesto de Rontu cuando éste se vino a vivir conmigo. El otro, de piel a manchas, era un perro que nunca había visto entre los de la manada. La batalla se desarrollaba entre Rontu y la pareja de enemigos descrita. El resto de los perros salvajes esperaban paciente para acabar con el vencido. Era tan grande el escándalo organizado por la manada que no me habían oído llegar a través de los arbustos, ni me vieron cuando me detuve para observar en el borde del prado. Apoyados sobre 2 patas, ladraban sin medida, mirando fijamente a los contrincantes, pero desde el primer momento supo Rontu que yo estaba por las cercanías. Levantó la cabeza y husmeó insistentemente en el aire. Los 2 perros que se enfrentaban a él corrían arriba y abajo por delante del montículo, vigilando el menor movimiento de Rontu. La lucha había empezado quizá en el manantial, y se habían trasladado luego a este sitio que resultaba conveniente para combatir. El acantilado protegía a Rontu de ataques por la espalda, así que sus 2 enemigos intentaban alguna otra manera de acercársele. La pelea hubiera resultado para ellos extraordinariamente fácil de haberle podido atacar a la vez, uno por la espalda y otro por delante.
Mi perro no se movía de la cumbre del montículo. De vez en cuando agachaba la cabeza para lamerse una herida de la pata, pero desde luego ejecutaba tal movimiento sin separar un instante los ojos de sus enemigos, que seguían incesantes sus carreras arriba y abajo delante de él. Podía haberles disparado sendas flechas, porque estaban a mi alcance, o quizá pude espantar al resto de la manada, pero lo único que hice fue seguir tras los arbustos y esperar. Era un combate entre ellos y Rontu. Si lo paraba entonces seguramente se reanudaría en otra ocasión, tal vez en un lugar menos favorable para él. Rontu volvió a lamerse la herida, y en esta ocasión descuidó la vigilancia de la pareja que le buscaba las vueltas. Supuse que les estaba tendiendo una trampa, y así resultó, porque ambos se precipitaron a atacarlo. Lo hicieron por sitios opuestos, con las orejas bajas y enseñando los dientes. Rontu no esperó a que le dieran un zarpazo. Saltó contra el primero que lo alcanzó, bajó la cabeza y atrapó una pata delantera del animal. La manada permaneció inmóvil y silenciosa, y pudo oírse el ruido del hueso al quebrarse. El perro se retiró cojeando, andando con 3 patas únicamente, mientras el segundo atacante había coronado el montículo. Rontu se revolvió en el acto para presentarle batalla, aunque no a tiempo de evitar su primer envite. La dentellada iba dirigida a su garganta, pero con un movimiento desesperado, Rontu logró que lo alcanzara solo en el flanco, pese a lo cual se derrumbó sobre el montículo. En aquel momento, mientras estaba allí sobre la hierba, con el perro de manchas que le había propinado el golpe dando vueltas en torno a él, y la manada acercándosele despacio, sin darme cuenta de lo que hacía, puse una flecha en el arco, una buena distancia separada a Rontu de su atacante principal, y yo podía terminar el combate antes de que el resto de los perros se hubiesen aproximado hasta caer sobre el mío. Y sin embargo, según ocurriera antes, no lancé el proyectil. El perro de la piel a mancha se detuvo, dio media vuelta y saltó de nuevo, esta vez atacando a Rontu por detrás. Rontu estaba aún en el césped, con sus garras bajo el cuerpo, y creo que no se dio cuenta de que el enemigo se le venía encima, pero se levantó como un rayo, evitando el choque en su mayor parte, al tiempo que invocaba sus colmillos en la garganta del otro. Rodaron juntos montículo abajo sin que Rontu soltara la presa. La manada quedó inquieta, pero sentada a corta distancia de ambos. En pocos momentos Rontu ya había levantado y dejando al perro de las manchas donde cayera. Subió al montículo, levantó la cabeza y emitió un prolongado aullido. Nunca había oído yo una cosa semejante. Aquel sonido incluía muchas cosas y circunstancias que yo no podía comprender. Luego, el vencedor descendió trotando, pasó junto a mí y subió barranco arriba. Cuando regresé a casa, allí lo tenía esperándome, como si nunca hubiese abandonado la cabaña, y como si jamás hubiera habido lucha alguna. En todo lo que le quedaba de vida, Rontu no iba a escaparse de nuevo, y los perros salvajes, que por alguna razón oscura se dividieron en 2 manadas, nunca regresaron a la zona del promontorio.